En este vídeo vamos a ver cómo son las diferentes técnicas de aprovechamiento de la radiación solar para convertirlo en energía eléctrica, pasando previamente por el calentamiento de un fluido. Por esa razón llamamos a este tipo de aprovechamiento mediante conversión en energía termoeléctrica. ¿Qué tipos de centrales solares termoeléctricas tenemos en el mercado? En primer lugar, definimos una central solar termoeléctrica como una central, como hemos dicho, que se va a encargar previamente de calentar un fluido para que ese fluido mueva a su vez una máquina que está conectada a un generador eléctrico, y ese generador va a ser el que finalmente produzca la energía eléctrica. En esa conversión en una central solar termoeléctrica vamos a tener normalmente, en primer lugar, algún sistema de captación de la radiación solar, un sistema en el cual vamos a calentar el fluido, un sistema por el que tiene que circular el fluido caloportador y en el que vamos a calentar el fluido. Vamos a necesitar, en la mayoría de los casos, algún tipo de solución intermedia para convertir ese fluido que hemos calentado en vapor a alta presión, es decir, en energía potencial que podamos convertir después en otro tipo de energía. Normalmente en las centrales solares termoeléctricas, en casi todas las tecnologías, pasamos uno de los fluidos caloportadores va a ser el vapor, y ese vapor a alta presión y temperatura se va a descomprimir para hacer girar, descomprimir en una turbina de vapor para hacer girar un generador. No es así en todas las técnicas, pero en la mayoría de las técnicas que vamos a ver sí es así. Después la turbina de vapor se va a encargar de mover un generador eléctrico, y ese generador eléctrico va a producir una energía eléctrica que vamos a poder exportar a través de una línea. ¿Cuáles son las técnicas principales que tenemos, qué tipos de centrales termosolares y qué tecnologías son las más importantes? Podemos dividirlas en tres categorías. En primer lugar, las de concentración de la radiación solar en un punto, las de concentración de la radiación solar en una línea y las plantas híbridas. Las plantas de concentración solar en un punto son tres tecnologías, realmente son dos con una variante. Pues en primer lugar tenemos la tecnología de disco parabólico con motor Stirling en el punto focal. En segundo lugar tenemos la torre central con generación directa de vapor, y en tercer lugar la torre central con calentamiento previo de una mezcla de sales inorgánicas fundidas. En las que concentran la radiación solar en un punto las que concentran la radiación solar en una línea son dos tecnologías. Uno es la tecnología de espejo Fresnel y en segundo lugar la tecnología de concentrador cilindro parabólico. Junto con estas dos tenemos un grupo de plantas que llamamos plantas híbridas y que tienen diversas tecnologías. En general son tecnologías más convencionales que se pueden desarrollar simultáneamente con cualquiera de las tecnologías o con algunas de las tecnologías que hemos visto de concentración en un punto o de concentración en una línea. Esas tecnologías híbridas, en estos momentos hay desarrolladas tres, que son la hibridación con plantas de biomasa, la hibridación con centrales de ciclo combinado o la hibridación con turbinas de gas. Sobre la concentración en un punto, la concentración en un punto tiene una ventaja, y es la mayor temperatura que se puede alcanzar. Hablamos ya de ratios de concentración realmente altos, que pueden ir entre los 2000 y entre las 200 y 1000 veces es lo que concentramos en la zona en la que tenemos que concentrar. Recordemos que en este tipo de tecnologías vamos a concentrar la radiación solar en un punto. Imaginemos una lupa, eso es lo que vamos a intentar hacer. La temperatura que podemos alcanzar en ese punto puede ser tan alta como deseemos. Hablamos de 1000 veces, por tanto podemos concentrar muchísimo la radiación solar en este punto. La primera de las tecnologías, el disco parabólico con motor Stirling, se trata de un disco que concentra en un punto, en cuyo punto, un disco parabólico, una parábola, en cuyo punto focal, en el centro de esa parábola, situamos un motor de tecnología Stirling. Estos motores que, bueno, de haber sido una tecnología prácticamente abandonada, ahora recobran actualidad porque el aprovechamiento solar puede hacer que estos motores sean realmente interesantes.
Trabajan con ciclo Carnot, son ciclos muy eficientes. Hablamos de que sería facilísimo alcanzar ratios, rendimientos superiores al 50%. Por tanto, estamos hablando de motores o de una tecnología realmente interesante, si no fuera porque el motor Stirling todavía no se considera una tecnología suficientemente madura como para que dé unos resultados óptimos durante mucho tiempo. No se considera una tecnología suficientemente probada. Se considera dentro del campo experimental. Eso no quiere decir que no sea una tecnología realmente interesante y sea una tecnología en la que merezca la pena invertir todos los esfuerzos necesarios. Pero el mundo financiero es cierto que le tiene cierto respeto a esta tecnología de disco parabólico más motor Stirling por esta falta de madurez. En esta diapositiva podemos ver más o menos cómo es el funcionamiento. En el funcionamiento tenemos dos pistones, cada uno de ellos funciona en un ciclo y podemos ver que son 4 las fases. Mientras una fase está comprimiendo, la otra está realizando una función. Solo una de las fases produce realmente energía, las otras 3 son consumidoras de energía. Aquí tenemos en esta diapositiva un desarrollo completo. Podemos ver tanto cómo es el motor Stirling en esta figura que está en la esquina derecha. Podemos ver el dibujo completo más abajo y podemos ver el esquema de funcionamiento de un motor Stirling justo detrás de mí. ¿Cómo son las plantas de receptor central? Estas plantas de receptor central están llamadas a jugar un papel fundamental en el mundo de la energía termosolar. Concentran la radiación en un punto focal que está situado justo encima de una torre. Hablamos de torres que pueden tener entre 100 y 200 metros de altura. La altura y el rendimiento de la planta tienen una relación. Hablamos de un campo solar por el que no circula ningún fluido, sino que son unos espejos planos que terminan reflejando la radiación en un punto determinado. Podemos ver el esquema justo detrás de mí. Aquí tenemos diferentes fotografías de cómo son estas plantas. La fotografía que vemos corresponde a la planta PS10 y PS20 desarrolladas por la empresa Bengoa en la localidad de Sanlúcar la Mayor. Vemos, son 2 plantas que son de generación directa de vapor, es decir, el fluido caloportador que utilizan es directamente el vapor con el que después vamos a mover la turbina. Es una tecnología, la de generación directa de vapor, que tiene algunos problemas perfectamente manejables, resolubles, pero es cierto que que uno de sus mayores problemas está relacionado con la falta de autonomía desde que desaparece la radiación hasta que la turbina finalmente pararía. Es muy poca la capacidad de reacción. Siempre que estemos con radiación solar tendremos energía, pero cuando desaparece la radiación solar dejamos de tener energía mecánica disponible para la turbina de vapor. Para solucionar eso aparece una nueva tecnología, que es la que vemos aquí en esta diapositiva, y es en esta tecnología tenemos una serie de introducimos una variante, que es que el fluido caloportador que circula a través de la torre central es una mezcla de sales fundidas, nitrato potásico, nitrato sódico. Es una mezcla eutéctica con un punto de fusión de 220 grados, en el que podemos alcanzar temperaturas muy altas. La temperatura del fluido llega a alcanzar 560 grados o más, que es una temperatura más que suficiente para alcanzar los límites tecnológicos que en estos momentos tienen los materiales con los que están fabricados los tubos que forman parte del tren de generación de vapor. Las partes fundamentales de este tipo de planta son el campo solar, la torre central, el sistema de almacenamiento térmico, el tren de generación de vapor, la turbina de vapor con su generador y el sistema eléctrico final. Aquí en esta diapositiva podemos ver todos los sistemas que tienen que ver con esta tecnología. Es una tecnología muy atractiva porque permite desconectar la radiación solar de la generación eléctrica. Podemos estar captando
radiación solar y almacenando esta energía para después utilizarla y crear energía eléctrica en el momento que más nos convenga. Podemos poner esta planta en funcionamiento durante 24 horas al día. Con la configuración adecuada podríamos conseguir que la turbina no parara en ningún momento, lo que tiene algunas ventajas significativas relacionadas con la dificultad de arrancar y parar todos los días. Estas plantas tienen diversas configuraciones. Una de las configuraciones es situar el campo solar en el hemisferio norte, al norte de la torre, y otra, como la que vemos aquí en la diapositiva, es situar todo el campo solar alrededor de la torre. Esta es la configuración de torre central, que es la que podemos ver. La configuración campo norte, válida para el hemisferio norte. En el hemisferio sur tendría que ir el campo solar al sur. Podemos verla en esta diapositiva y es la que tiene en estos momentos pues, las centrales PS10 y PS20 situadas en Sanlúcar la Mayor. Junto con ellas hay un proyecto de una empresa israelita que se llama Ahora. Es un proyecto que trata de unir la tecnología de la turbina de gas con la tecnología de la concentración solar en un punto. Son centrales de torre que concentran en un punto, es una planta híbrida que permitiría generar tanto energía térmica como energía eléctrica y que utiliza una turbina de gas que tiene, como todas las turbinas de gas, tres partes: un compresor, una cámara de combustión y una turbina. Pero en la cámara de combustión podemos opcionalmente utilizar un combustible o podemos calentar el aire previamente comprimido en el compresor mediante la radiación solar. Junto con estas tecnologías, que son tecnologías de concentración en un punto, tenemos los sistemas de concentración en una línea. La primera de las tecnologías es la tecnología Fresnel. Hay al menos 2 plantas construidas en España con esta tecnología. Es una tecnología que utiliza espejo plano y que concentra la radiación solar en una línea a través de la cual pueden circular diferentes fluidos caloportadores. El que se está utilizando en estos momentos en las plantas que se han construido es agua para producir vapor. Son una línea de unos entre 600 y 900 metros de longitud y entra por un lado como agua y por el otro extremo puede salir como agua, como vapor o como lo más habitual, como una mezcla de agua y vapor. En esta diapositiva podemos ver aproximadamente cómo es el esquema de funcionamiento, en el que vemos cómo una o varias líneas de espejos Fresnel, son espejos planos en disposición Fresnel, se orientan hacia un punto, hacia una línea a través de la cual circula este fluido caloportador, que, como digo, normalmente es agua. Después, ¿qué tenemos? Todo un ciclo termodinámico. Es un ciclo Rankine normal, con turbina de vapor y con un ciclo agua-vapor, con un sistema de refrigeración. La tecnología más desarrollada, sin duda, es la de concentración cilindro parabólico. Es la concentración en línea en concentradores cilindro parabólico se ha considerado desde siempre la tecnología más madura. No quiere decir que sea la tecnología más sencilla, no es la tecnología más barata, no es la tecnología que mayor capacidad de disminución de costes tiene, pero sin duda alguna es la más madura. El mayor número de plantas que hay construidas de centrales solares termoeléctricas son con esta tecnología, por tanto es una tecnología que ni podemos rechazar, ni podemos despreciar, ni podemos menospreciar, a pesar de que aparentemente todas las tecnologías de las que hemos hablado tienen ventajas indudables sobre la tecnología de concentrador cilindro parabólico. En esta tecnología tenemos un campo solar, tenemos un sistema que contiene un fluido caloportador, habitualmente es un fluido orgánico sintético, mal llamado aceite térmico, no es un aceite, es un fluido orgánico sintético que atraviesa este campo solar, atraviesa unas líneas de aproximadamente unos 600 metros de longitud en la configuración actual y que calienta el fluido desde unos 300 grados hasta aproximadamente unos 300 grados. El campo solar más el sistema del fluido caloportador, que llamamos habitualmente sistema HTF, por su acrónimo en inglés, Heat Transfer Fluid, pues podemos llevar este calor bien a un sistema de almacenamiento térmico, en el caso de que la planta posea este sistema, o bien directamente a un tren de generación de vapor que se encargará de producir vapor. El resto de la planta es completamente igual que cualquier central termoeléctrica.
En esta fotografía podemos ver cómo son estos concentradores cilindro parabólicos. Son concentradores que tienen aproximadamente unos 6 metros de altura por unos 12 metros de longitud, miden más o menos unos 68 metros cuadrados de área de captación cada uno de ellos, y una planta de 50 megavatios tiene varios miles de estos concentradores. En esta fotografía podemos ver la primera de las plantas que se puso en marcha en España de concentradores cilindro parabólicos. Se trata de Andasol, Andasol 1, una planta que ocupa aproximadamente unas 200 hectáreas, que está compuesta por 156 lazos, es decir, 156 de estas líneas a través de las cuales circula el fluido caloportador, y dispone también de un almacenamiento térmico. Esta planta, en su diseño, preveía generar 185.000 megavatios hora brutos al año, cifra que se ha alcanzado algunos años, bueno, demostrando que esta tecnología era perfectamente válida. Junto con todas estas plantas tenemos dos tecnologías de hibridación. La primera de ellas es la hibridación con biomasa. Recordemos que hay un proyecto comercial desarrollado, una planta que se ha desarrollado en Lérida, en la provincia de Lérida. Es una planta realmente interesante, es una central termosolar con caldera de biomasa adicional. No se corresponde exactamente con este esquema, pero podemos ver cómo en este circuito, la planta de biomasa, en el circuito que vemos en la imagen, la planta de biomasa se ha situado en el ciclo agua-vapor. En la planta realmente construida en Lérida, la caldera de biomasa se ha situado en el circuito de fluido caloportador, en el circuito de HTF. Junto con estas, la última de las tecnologías híbridas es las plantas ISCC. Son plantas que integran ciclo combinado con energía termosolar. En estas plantas lo que se busca es producir energía en una planta convencional de ciclo combinado y adicionar vapor generado en un campo solar, pues con la configuración que podemos ver en la diapositiva. De estas centrales actualmente hay en operación comercial 3, una situada en Marruecos, otra situada en Argelia y una última situada en Egipto. Hay varios proyectos más en construcción y bueno, parece una tecnología muy interesante la integración de energías convencionales, energías fósiles con la energía solar. En la fotografía podemos ver la planta, la central de Ain Menimatar, una foto bonita, una foto tomada en una noche, y puede verse la central de ciclo combinado al fondo y la parte del campo solar, la captación solar, aquí en un primer plano. ¿Cómo son los costes comparativos? Como podemos ver aquí, una central de ciclo combinado de concentrador cilindro parabólico que funciona aproximadamente unas 3.000 horas, en realidad unas 2.500 horas, tiene un coste aproximado de unos 4,5 millones. La energía fotovoltaica es una energía llamada a jugar un papel muy importante, porque la reducción de costes que ha sufrido en los últimos años ha sido brutal. En estos momentos estamos hablando de que un llave en mano de una planta fotovoltaica está por debajo de 2 millones de euros por megavatio instalado. Un aerogenerador tendría unos costes de aproximadamente 1.200.000 por megavatio instalado. Un generador tipo de 2 megavatios cuesta, llave en mano, con todos sus equipos adicionales, aproximadamente 2,5 millones. Solo el aerogenerador de 2 megavatios está aproximadamente en 1.600.000, 1.700.000. Una central térmica de carbón ronda entre los 1.200.000 y 2 millones de euros, depende de la configuración, depende del tipo, depende del país en el que se construya. Una planta de biomasa es bastante más cara, ronda los 2.400.000 por megavatio instalado. La disminución en el rendimiento, la complicación que tiene el manejo de la biomasa, el encarecimiento de la propia caldera de biomasa hace que el coste sea más elevado que una planta de carbón. La cogeneración tiene un coste barato, estamos hablando de 800.000, 1 millón de euros, depende también mucho de la configuración, hasta 500.000 y hasta 1 millón de euros, 1,5 millones de euros. En ese margen se puede mover una planta de cogeneración. Las centrales nucleares son con diferencia las más caras, hablamos del entorno de los 8 millones de euros por megavatio instalado. El ciclo combinado, en cambio, es el otro extremo, son las plantas más económicas y rondarían los 500.000 euros por megavatio instalado.